No es contra ti, Elina, murmuró el alcalde, sin atreverse a mirarla a los ojos. Es la ley. La tierra da fruto a quien da fruto. Y tú no has dado niño alguno. Ella no respondió. ¿Qué podía decir? Había rezado, ayunado, cocido raíces amargas, caminado descalza sobre el rocío de primavera, todo lo que las viejas decían que despertaba la bendición del vientre. Nada. Su vientre permanecía callado, vacío, como un pozo seco en pleno verano. Mi esposo y yo, logró articular, la voz quebrada como una rama helada. Él me amaba. Aún me ama. ¿Acaso el amor no cuenta? Uno de los ancianos, el herrero, carraspeó con rudeza. El amor no siembra trigo. El amor no llena el granero. Y los hijos son la semilla del pueblo. Sin ellos, el nombre se pierde. La casa se apaga. Su marido, Tomás, permanecía de pie junto a la puerta, con los ojos enrojecidos, los labios sellados. No se atrevía a contradecir al consejo. No se atrevía a defenderla. Y ese silencio dolía más que cualquier palabra. Tienes hasta el anochecer, dijo el alcalde, finalmente. Recoge lo que puedas llevar. El invierno no perdona a los que no tienen techo. Elina asintió. No con resignación, sino con una especie de entumecimiento profundo, como si su alma ya hubiera empezado a congelarse antes que su cuerpo. Salió al patio. La nieve le mordía los tobillos a través de las botas gastadas. Su perro, un mestizo flaco de ojos tristes llamado Bruño, la siguió sin ladrar, como si supiera que aquel era un adiós. En el cobertizo, guardó un poco de pan duro, un cuchillo de hueso, una manta tejida por su madre ya difunta, y la pequeña estatuilla de arcilla de la Virgen de la Esperanza, que nunca la había escuchado. Mientras ataba el hatillo, Tomás apareció en el umbral. Elina, susurró. Ella no se volvió. ¿Vienes conmigo? Él bajó la cabeza. No puedo. El consejo. Mi hermano se quedaría con la casa si yo me voy. Los campos. Ella lo miró entonces. No con odio. Con una tristeza tan honda que parecía un abismo. Entonces quédate, dijo, y su voz no temblaba ya. Quédate con tu tierra. Yo me llevo lo único que nunca me negaste, tu recuerdo. Y se fue. Caminó por el sendero que serpenteaba entre los abedules desnudos, con Bruño pegado a su costado y el viento aullando en sus oídos como un lamento. Cada paso era una despedida del hogar, del río donde lavaba su ropa, del huerto que cultivaba con tanto esmero, de las campanas de la capilla a lo lejos, de todo lo que había sido su vida. Las lágrimas se helaban en sus mejillas antes de caer. ¿Por qué?, preguntaba su corazón al cielo. ¿Por qué nací para amar y no para crear? ¿Por qué vine a este mundo si no sirvo ni siquiera para quedarme en él? No había respuesta. Solo el crujido de la nieve bajo sus pies y el silencio implacable del invierno. Pero en medio de aquel vacío, en lo más profundo de su pecho, algo aún latía. No era esperanza. Aún no. Era solo el instinto de seguir, de no rendirse, de no dejar que la nieve la enterrara viva. Ella no respondía. No tenía palabras. Solo un jadeo constante, un aliento que se convertía en vapor y desaparecía en la oscuridad, como si su vida misma se le escapara en cada exhalación. No te preocupes, Bruño, logró murmurar al fin, con la voz ronca del frío. Seguiremos, hasta que el cuerpo diga basta. Pero el cuerpo ya había dicho basta hacía horas. Solo su voluntad, esa chispa terca que se niega a extinguirse, la mantenía en pie. Recordaba las palabras del alcalde, el invierno no perdona a los que no tienen techo. Y ahora, sin hogar, sin nombre, sin lugar al que volver, era solo una sombra caminando sobre la nieve. De repente, un ruido. No el crujido habitual de las ramas, ni el aullido lejano de un lobo. Era un sollozo. Débil, intermitente, casi devorado por el viento. Elina se detuvo. Bruño gruñó bajo, alerta. ¿Escuchaste eso?, susurró, más para sí misma que para él. Avanzó con cautela, desviándose del sendero, adentrándose en un claro donde los pinos se alzaban como centinelas silenciosos. Allí, entre un montículo de nieve y raíces retorcidas, vio algo que le heló el corazón más que el frío: un bulto pequeño,
envuelto en pieles desteñidas, apenas visible bajo la capa blanca. Se arrodilló, temblando, y apartó la nieve con manos torpes. Un rostro. Un niño. No tendría más de 4 años. Sus labios estaban azulados, sus ojos cerrados, pero su pecho se movía. Lento. Demasiado lento. Despierta. Le suplicó, sacudiéndolo suavemente. Por favor, despierta. Nada. Solo el viento respondiendo. Con urgencia, se quitó la manta que llevaba al hombro y lo envolvió, apretándolo contra su pecho como si su propio calor pudiera reavivar la chispa de vida que aún latía en él. Vamos, pequeño, aguanta, aguanta conmigo. Bruño olfateó al niño, luego miró a Elina con ojos que parecían entender más de lo que cualquier humano podría expresar. Ella empezó a caminar de nuevo, ahora con un peso nuevo en los brazos, pero también con un latido distinto en el corazón. Caminó durante lo que le parecieron horas, hasta que divisó una abertura entre las rocas, una cueva. No era mucho, pero era refugio. Se arrastró dentro, arrodillándose en la penumbra, y frotó las manitas del niño entre las suyas, soplando suavemente sobre ellas. ¿Quién eres?, murmuró, con la voz temblando no solo de frío, sino de algo más profundo. ¿Dónde están tus padres? El niño no respondió. Solo emitió un quejido suave, como el de un cachorro perdido. Pero entonces, en medio del delirio del frío, sus labios se movieron. Mamá. Elina se quedó inmóvil. Aquella palabra que nunca había escuchado dirigida a ella. No era para ella, claro. No podía ser. Pero aún así, su corazón se estremeció como si la tierra entera hubiera temblado. Descansa, dijo, acariciando su frente helada. Estás a salvo ahora. Encendió un pequeño fuego con ramas secas que encontró en el fondo de la cueva. La luz titilante iluminó el rostro del niño, ojos oscuros, mejillas hundidas, cabello enmarañado, y en su cuello, colgando de un cordón de cuero, una pequeña talla de hueso con símbolos extraños. No eran de su aldea. No eran de ningún lugar que ella conociera. ¿De dónde vienes, pequeño misterio?, susurró, mientras le daba sorbos de agua tibia que calentó sobre las brasas. Él abrió los ojos por un instante. Solo un instante. Pero en ellos, Elina vio algo que la dejó sin aliento, confianza. Como si, en medio de toda su soledad, hubiera reconocido en ella a alguien que no lo abandonaría. Durmió abrazado a su costado, con Bruño acurrucado a sus pies, como un guardián silencioso. Y Elina, con la espalda contra la roca fría, no cerró los ojos en toda la noche. No por miedo. No por frío. Sino porque, por primera vez en años, sentía que tenía algo que proteger. Al alba, el niño despertó. Esta vez, con más claridad. La miró fijamente, como si la viera por primera vez. Luego, con una sonrisa tímida y labios aún temblorosos, balbuceó: «¿Tú qué eres, mi mamá del fuego?». Ella no supo qué decir. Las lágrimas, esas que había reprimido toda su vida, brotaron libres, silenciosas, cayendo sobre las mantas. «Sí», logró decir al fin, con una voz que no reconocía. «Soy tu mamá del fuego». Y en ese momento, algo dentro de ella, algo que había estado roto, congelado, olvidado, empezó a descongelarse. Pero fuera de la cueva, en la distancia, un humo se alzaba en el horizonte. No era humo de leña seca. Era denso, alto, con un ritmo rítmico. Alguien estaba buscando. Bruño levantó las orejas, alerta. Elina apretó al niño contra su pecho. «No tengas miedo», le dijo. «Nadie te va a quitar». Pero en su interior, una duda helada se enroscaba: ¿y si lo que viene no es peligro, sino prueba? Porque el destino, al parecer, no la había salvado solo para darle compañía. La había salvado para darle o aproximaba. «¿Quiénes son?», preguntó el pequeño, aferrándose a su cuello. Su voz era suave, aún débil, pero ya no temblaba como antes. «No lo sé», respondió ella, con la mirada fija en la línea de árboles. «Pero alguien los busca. Y tal vez a ti también». El niño bajó la vista, jugueteando con el colgante de hueso que pendía de su cuello.
Yo recuerdo caballos, dijo, como si las palabras emergieran de un sueño. Y tambores. Y una mujer que cantaba, antes de que todo se volviera blanco. Elina lo abrazó más fuerte. Todo se volvió blanco. La tormenta. La dispersión. Quizás un ataque, un incendio, un deslizamiento, algo había arrancado a este niño de su mundo. Y ahora, ella era todo lo que le quedaba. Pero, ¿tenía derecho a retenerlo? La pregunta la quemaba por dentro. No era su hijo. No de sangre. No de nombre. Y sin embargo, su corazón latía por él como si lo fuera. Con una intensidad que la asustaba y la llenaba al mismo tiempo. De pronto, un crujido en la maleza. No era el viento. Era un paso firme, deliberado. Elina retrocedió instintivamente, metiéndose en la sombra de la cueva, cubriendo al niño con su cuerpo. «No quiero hacerles daño», gritó una voz masculina desde el bosque. Un hombre emergió entre los pinos. Alto, con una capa de pieles oscuras y un arco colgado a la espalda. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrieron la cueva hasta posarse en el niño. «Tano», exclamó, con una mezcla de alivio y angustia. El pequeño se estremeció en los brazos de Elina. No gritó. No corrió. Solo la miró, como pidiéndole permiso. «¿Lo conoces?», susurró ella, con la garganta seca. Tano asintió lentamente. «Es Karel, cazador de mi tribu». Elina tragó saliva. «Mi tribu». Esas dos palabras abrieron una grieta en su pecho. Porque si él tenía tribu, entonces tenía gente. Gente que lo amaba. Gente que lo reclamaría. Karel se acercó con las manos visibles, sin armas desenvainadas. «Gracias», dijo, con una reverencia leve. «Lo hemos buscado desde la tormenta. Perdimos a muchos, pero él es el último hijo del antiguo jefe». Elina sintió como si el suelo se le escapara bajo los pies. Último hijo del antiguo jefe. No era un niño cualquiera. Era un heredero. Una esperanza. «Lo cuidé», logró decir, la voz temblando. Estaba solo. Helado. «Yo, lo sé», interrumpió Karel, con voz suave. «Lo vi desde lejos. Vi cómo lo abrigaste. Cómo le diste tu manta, tu fuego, tu nombre». Ella parpadeó, sorprendida. «Mi nombre, él te llama, mamá del fuego», dijo Karel, y en sus ojos no había juicio, sino una profunda admiración. «En nuestra lengua, eso es Ailanura. La que da calor cuando todo está muerto». Elina bajó la mirada. No sabía qué decir. Solo sentía que, con cada palabra, se le estaba arrebatando algo que acababa de encontrar. «¿Vas a llevártelo?», preguntó al fin, apenas un hilo de voz. Karel la miró largo rato. Luego, suspiró. «No soy yo quien decide eso. Es el jefe. Mi hermano, Kael. Y el consejo». Pero, hizo una pausa, cargada de significado. «Nadie en la tribu ha dado tanto por Tano como tú. Y eso cuenta más que la sangre, a veces». Elina no supo si creerle. Pero lo que sí supo, con una certeza que le dolía en el alma, era que no podía retenerlo por egoísmo. No cuando su lugar estaba entre los suyos. «Llévalo», dijo, con una entereza que no sentía. «Pero, dile que lo esperaré. Si alguna vez quiere volver, habrá fuego para él. Siempre». Tano, al oír eso, comenzó a llorar. No gritos, sino lágrimas silenciosas que se deslizaban por sus mejillas. «No quiero irme», sollozó, aferrándose a su cuello. «Tú eres mi mamá. Tú me salvaste». Elina lo apretó contra su pecho, besando su frente con desesperación. «Y siempre lo seré», susurró. «Aunque no estés conmigo». Karel los observó en silencio. Luego, con respeto, se arrodilló. «Ven con nosotros», dijo, mirando a Elina, no a Tano. «El invierno no termina aquí. Y tú eres Ailanura.
La tribu necesita fuego. Y tú lo llevas dentro. Ella lo miró, incrédula. Yo, una extraña, una mujer sin nombre, sin linaje, tú tienes el nombre que te dio su corazón, respondió Karel, señalando a Tano. Y eso es más fuerte que cualquier título. Una ráfaga de viento entró en la cueva, agitando las brasas del fuego. Elina miró a su alrededor la cueva que había sido su refugio, su santuario, su primer hogar de verdad. Y luego miró al niño, a ese pequeño ser que la había llamado mamá, sin conocer su pasado, sin juzgar su esterilidad, sin exigirle nada más que amor. Tomó una decisión. Cueva, su refugio, su milagro, y la acercaba a un mundo desconocido, donde su valor no se mediría por la tierra que cultivaba o los hijos que daba, sino por algo más frágil y más fuerte a la vez, la verdad de su corazón. ¿Tienes miedo?, le preguntó Tano, mirándola con esos ojos oscuros que ya no parecían los de un niño perdido, sino los de un pequeño guerrero que había elegido su batalla. Sí, respondió ella, sin fingir. Mucho. Pero no tanto como para soltarte la mano. Él apretó sus dedos con más fuerza, como si supiera que, juntos, podían enfrentar lo que viniera. Horas después, el bosque se abrió en una meseta cubierta de nieve, y allí, entre tiendas de cuero ahumado y fogatas humeantes, se alzaba el campamento de la tribu. No era como su aldea, no había cercas, ni campanario, ni calles empedradas, pero sí había vida: mujeres trenzando cestas, ancianos contando historias junto al fuego, niños corriendo con lanzas de juguete. Y todos, absolutamente todos, se detuvieron al verlos llegar. Los susurros se alzaron como humo. Es el niño, es Tano. ¿Quién es esa mujer? Dicen que lo salvó del hielo, pero no es de sangre tribal. Elina bajó la mirada, sintiendo el peso de 100 ojos sobre su espalda. No era bienvenida. Solo observada. Juzgada. Y en medio de la multitud, una figura avanzó con paso firme, una mujer alta, con el cabello trenzado con cuentas de obsidiana y una túnica bordada con símbolos antiguos. Sus ojos, oscuros y afilados, se clavaron en Elina como dagas. Ese niño es mío, dijo, con voz baja pero que cortó el aire como un cuchillo. Karel dio un paso al frente. Madre, él, no me importa quién lo haya calentado. Interrumpió la mujer, con los puños apretados. Soy la viuda del jefe Raún. Tano es sangre de mi sangre. Y tú, señaló a Elina con desdén, no eres nadie. Elina sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Pero antes de que pudiera responder, Tano se soltó de su mano y se interpuso entre ellas. No. Gritó, con una voz que resonó más fuerte de lo que nadie esperaba. Ella es mi mamá. Me llamó, me abrazó, me dio su fuego. ¿Tú no estabas? La viuda palideció. Un murmullo recorrió la tribu. Nadie se atrevía a contradecir a la viuda, menos un niño. Y menos aún con tanta certeza. De pronto, una voz grave, serena, surgió desde el centro del campamento. Basta. Un hombre joven se acercó. Alto, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y ojos que parecían haber visto demasiado para su edad. Vestía una capa de lobo, y en su cinturón colgaba no una espada, sino un tambor pequeño. Karel, susurró Karel, inclinando la cabeza. El jefe. El hermano de Karel. El nuevo líder. Karel miró primero a la viuda, luego a Tano, y finalmente a Elina. En sus ojos no había hostilidad, pero tampoco calidez. Solo una curiosidad profunda, como si estuviera midiendo algo que no podía verse. ¿Tu nombre?, preguntó, dirigiéndose a ella. Elina, respondió, con la voz temblorosa pero firme. Elina, repitió, como si probara el sabor de su nombre. No es nombre de nuestra gente. No, admitió. Soy de una aldea al sur. Me expulsaron porque no pude dar hijos. Un silencio aún más denso cayó sobre el campamento. En su mundo, eso era una confesión de debilidad. Pero Karel no se burló. Solo asintió. Y aún así, dijo, señalando a Tano, él te llama madre. No lo hice por gloria, dijo Elina, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Lo hice porque nadie merece morir solo en la nieve. Karel la miró largo rato.
Luego, se agachó frente a Tano. Es verdad, ella te salvó. El niño asintió, con los ojos brillantes. Me cantó una canción, la de la luna y el río, y me dijo que el frío no ganaría. Y no ganó. Kael se levantó. Miró a la viuda, a la multitud, y finalmente a Elina. Aquí no juzgamos por el vientre, dijo, con voz clara. Juzgamos por el acto. Y tú, Elina, diste calor cuando el mundo era hielo. Eso no se olvida. La viuda dio un paso atrás, mordiéndose el labio, pero no dijo nada más. Ven, dijo Kael, girándose. Te mostraré tu tienda. Y esta noche, habrá consejo. Mientras lo seguía, Elina sintió que algo en su interior, algo que había estado roto desde que salió de su aldea, comenzaba a sanar, pero también a temblar. Porque el consejo no era un final. Era el comienzo de una prueba mayor. Esa noche, el fuego central ardió más alto que de costumbre. La tribu se reunió en círculo. Elina fue conducida al centro, con Tano aferrado a su falda y Bruño sentado a sus pies como un guardián silencioso. Kael se alzó frente a todos. Esta mujer no es de nuestra sangre, dijo. Pero su corazón actuó como si lo fuera. Debemos aceptarla, debemos permitir que críe al hijo del jefe caído. La viuda se levantó. Es una intrusa. Gritó. Y si busca poder, y si solo finge amor, entonces, respondió Kael, imperturbable, que el rito lo revele. Que el niño elija. Pero no con palabras. Con el alma. Y entonces, sin previo aviso, tomó un cuenco de arcilla, lo llenó con ceniza fría y lo colocó frente a Tano. Si ella es tu madre, dijo, toma su mano y ponla sobre la ceniza. Si no, camina hacia la viuda. Todos contuvieron el aliento. Tano miró a Elina. Ella no dijo nada. No lo instó. Solo lo miró, con los ojos abiertos, el corazón en la garganta. El niño no dudó. Caminó hacia ella. Tomó su mano con ambas suyas, esas manos pequeñas que aún temblaban de frío, y la colocó sobre la ceniza. Es mi mamá, dijo, con voz clara. Porque me vio cuando nadie más lo hizo. Un suspiro colectivo recorrió el círculo. Algunos ancianos asintieron. Una mujer mayor, con los ojos llenos de lágrimas, murmuró, el fuego verdadero no nace del tronco, nace del espíritu. Kael se volvió hacia Elina. Entonces así será. Mientras Tano te llame madre, tú tendrás lugar entre nosotros. Pero antes de que pudiera sentir alivio, Kael añadió, en voz baja, solo para ella, pero ten cuidado. Aquí, el amor también se prueba, con fuego. Y en ese momento, Elina supo que su lucha no había terminado. Solo viento, pero no tan lejos como para estar aislada. Era un equilibrio frágil, ni rechazo total, ni aceptación plena. Y en ese espacio incierto, ella intentaba construir algo que se pareciera a un hogar. Tano dormía a su lado, acurrucado bajo pieles de oveja, con el colgante de hueso apretado contra su pecho. Bruño roncaba suavemente a los pies del jergón. Afuera, el río murmuraba secretos helados, y las estrellas, más brillantes aquí que en su aldea, parecían vigilarlos en silencio. Pero el alivio no duraba. Cada mañana, al salir de la tienda, sentía las miradas. Algunas curiosas, otras hostiles, pocas amables. La viuda no volvió a confrontarla, pero sus seguidoras dejaban cestas vacías frente a su puerta, o olvidaban su ración de leña. Pequeñas crueldades disfrazadas de descuido. Una tarde, mientras enseñaba a Tano a trenzar ramas para hacer trampas para liebres, una anciana se acercó. Era la misma que había dicho, el fuego verdadero nace del espíritu. Se llamaba Lira, y sus ojos, aunque velados por la edad, veían más que muchos jóvenes. No dejes que el silencio te engañe, dijo, sentándose junto a ellos sin pedir permiso. Aquí, quien no actúa, desaparece. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elina, sin levantar la vista. Demostrar que no viniste a tomar, sino a dar. Esa noche, mientras el campamento dormía, Elina salió con una olla de barro. Había observado a las mujeres sanadoras cómo preparaban infusiones para la tos del invierno.
Recordaba las hierbas que su madre usaba: tomillo silvestre, raíz de bardana, hojas de abedul quemadas. No era magia. Era memoria. Y la memoria, bien usada, podía ser curación. Al amanecer, dejó la olla frente a la tienda de los ancianos, con una nota escrita en carbón: para los pulmones que aún quieren cantar. No esperó agradecimientos. Volvió a su tienda, preparó un caldo con raíces y setas secas, y cantó la canción de la luna y el río que Tano tanto amaba. ¿Por qué canta siempre esa?, preguntó él, mientras soplaba su cuenco caliente. Porque mi madre me la cantaba cuando tenía miedo, respondió. Y ahora, es mi forma de decirte que no estás solo. Él la miró con esos ojos que parecían contener todo el cielo. Yo tampoco quiero que estés sola, dijo. Por eso te elegí. Elina sintió un nudo en la garganta. No era su hijo, y sin embargo, lo era. Más de lo que nunca había imaginado. Pero el destino, como siempre, no daba tregua. 2 días después, un jinete llegó al campamento con las botas llenas de barro y los ojos desorbitados. Traía noticias: una helada temprana había destruido los pastizales al este. Los rebaños estaban muriendo. Y con ellos, la esperanza de sobrevivir al invierno. El consejo se reunió de inmediato. Cael convocó a todos los líderes, incluso a las mujeres sanadoras y a los cazadores. Elina, desde la sombra de su tienda, observaba. No tenía voz. Aún no. Debemos mover el campamento, dijo Karel. Buscar refugio en las tierras altas, donde el suelo aún guarda calor. Las tierras altas están malditas. Gritó un anciano. Allí murió el primer jefe. Nadie vuelve del Valle del Eco. Entonces moriremos aquí, respondió Kael, con voz de piedra. ¿Prefieres eso? El murmullo creció. Miedo. Indecisión. Desesperanza. Elina, sin pensarlo, dio un paso adelante. Todos se volvieron. Incluso Kael. ¿Tú?, preguntó, sorprendido. Sé dónde hay tierra fértil, dijo ella, con voz firme. No en las tierras altas, sino al pie de la roca partida. Allí, el sol se refleja en la piedra y derrite la nieve antes que en cualquier otro lado. Cultivé allí de niña, cuando mi padre comerciaba con pastores del norte. Es un lugar de vida. Un silencio denso cayó sobre el círculo. ¿Y por qué no lo dijiste antes?, preguntó la viuda, con voz venenosa. Porque no me lo habían preguntado, respondió Elina, mirándola directamente. Pero ahora su pueblo tiene hambre. Y yo sé cómo ayudar. Kael la estudió largo rato. Luego, asintió. Mañana al alba, tú y Karel irán a la roca partida. Si es como dices, moveremos el campamento. Esa noche, Tano no durmió. ¿Y si no es suficiente?, preguntó, acurrucado contra ella. ¿Y si no creen en ti? Elina lo abrazó. Entonces seguiremos caminando. Juntos. Hasta que el mundo entienda que una madre no se mide por la sangre, sino por los pasos que da por su hijo. Fuera, el viento gemía. Pero dentro de la tienda, 2 corazones latían al unísono. Y en ese latido, más fuerte que el miedo, más claro que el silencio de la nieve, había una promesa. ¿Estás segura de esto?, preguntó Karel, sin mirarla, mientras desviaba una rama helada. No, respondió ella, con sinceridad. Pero es la única esperanza que les queda. Él asintió, como si comprendiera más de lo que decía. Kael no confía fácilmente. Pero te mira, como si viera algo que el resto no ve. Elina no respondió. No quería pensar en cómo Kael la miraba. Solo quería pensar en Tano, en su risa al amanecer, en cómo le trenzaba el pelo con flores secas cuando creía que no la veía. Ese niño le había devuelto el alma. Y ella haría cualquier cosa para protegerlo. Después de varias horas de marcha, el bosque se abrió. Y allí, imponente, se alzaba la roca partida, una formación de granito negro que se hendía en dos como si un dios enfurecido la hubiera partido con un hacha. Pero en su base, protegida por la curva de la piedra, la nieve era más fina, y en algunos puntos, ya se asomaba la tierra. Oscura. Húmeda.
¡Viva! Elina cayó de rodillas, hundiendo las manos en el suelo como si rezara. Aquí, susurró. Es aquí. Karel se acercó, incrédulo. Se agachó, tocó la tierra, la olió. Está cálida, dijo, asombrado. La roca absorbe el sol del mediodía y lo guarda durante la noche, explicó ella, con una voz que temblaba de emoción. Mi padre decía que este lugar era un vientre de la tierra, donde todo vuelve a nacer. Karel la miró con una mezcla de respeto y algo más, algo que Elina no supo nombrar. Volveremos al campamento, dijo. Y esta vez, te escucharán. Pero cuando regresaron, el campamento no era el mismo. Un grupo de jinetes forasteros había llegado. No eran de tribus vecinas. Llevaban estandartes negros con un símbolo de cuervo. Su jefe, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la boca, exigía tributo grano, pieles o niños sanos para servir en sus tierras del sur. No daremos a nuestros hijos, gritó Kael, con la mano en su hacha. Entonces morirán de hambre antes de que el invierno acabe, respondió el forastero, con una sonrisa fría. Tú decides, jefe. ¿Hambre o sacrificio? La tensión era palpable. Algunos miraban a Tano. Otros a los niños más pequeños. Elina sintió un escalofrío que no venía del frío. No. Gritó, sin pensarlo, avanzando entre la multitud. No tienen que elegir entre hambre y dolor. Todos se volvieron hacia ella. Tú otra vez, escupió el forastero. ¿Quién eres tú, mujer del sur, para hablar? Soy quien encontró la tierra que lo salvará, dijo, con la cabeza alta. La roca partida. Allí, la tierra aún vive. Podemos sembrar raíces comestibles en semanas. Podemos cazar liebres que bajan de las colinas. No necesitamos mendigar, ni entregar a nuestros hijos. El forastero rió, un sonido seco y cruel. Bonitas palabras. Pero las palabras no llenan estómagos. No, dijo Kael, de repente, con voz de trueno. Pero los hechos sí. Se volvió hacia su gente. Preparen los carros. Esta noche partimos a la roca partida. Y tú, miró a Elina, nos guiarás. El forastero frunció el ceño. Si no hay tributo al volver, no habrá tributo, interrumpió Kael. Porque no volverás a pisar esta tierra. Los jinetes se retiraron, pero no sin miradas cargadas de advertencia. Elina sabía que esto no había terminado. Habían ganado tiempo, pero no paz. Esa noche, mientras ayudaba a cargar las tiendas, Tano la buscó. ¿Vas a irte otra vez?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. No, respondió, arrodillándose frente a él. Esta vez, voy a construir. Y tú estarás conmigo. ¿Prometes? Lo prometo por el fuego que nos unió. Él asintió, y la abrazó con una fuerza que la dejó sin aliento. Más tarde, mientras el campamento se preparaba para moverse, Kael la encontró junto al río, lavando las pieles que usarían en el viaje. Hoy no solo les diste tierra, dijo, en voz baja. Les diste dignidad. Solo hice lo que cualquier madre haría, respondió ella. Pero tú no eres cualquier madre, dijo él, y por primera vez, sus ojos no la midieron, la vieron. Eres la que vino del hielo y trajo fuego. Y eso cambia todo. Elina no supo qué decir. Solo sintió que, por primera vez desde que fue expulsada, alguien no la veía como una mujer vacía, sino como un comienzo. Al amanecer, la tribu partió. Carros cargados, niños montados en mulas, ancianos apoyándose en bastones. Y en medio de todo, Elina caminaba con Tano de la mano, Bruño a su lado, y la roca partida en el horizonte como una promesa tallada en piedra. La base de la roca partida era un abrazo de piedra y sol. Allí, el aire olía distinto a musgo húmedo, a tierra recién removida, a vida que insistía en brotar incluso en el corazón del invierno. Las mujeres comenzaron a desmontar las tiendas con una energía que no habían tenido en semanas. Los hombres cavaron zanjas para desviar el agua del deshielo. Y los niños, por primera vez en mucho tiempo, corrieron sin miedo. Elina,
con las manos entumecidas, ayudaba a armar su nueva tienda cuando, de pronto, Tano vino corriendo, con los ojos brillantes y algo escondido tras la espalda. «¡Mira!», exclamó, extendiendo las manos. Entre sus dedos temblorosos sostenía una pequeña planta. Dos hojitas tiernas, verdes como la esperanza, asomaban entre raíces delgadas cubiertas de tierra oscura. «La encontré junto a la roca», dijo, con voz entrecortada. «Está viva». Elina se arrodilló, tomó la planta con infinito cuidado, como si sostuviera un corazón recién nacido. «Es colinabo silvestre», susurró. «Crece bajo la nieve, y es comestible». Tano la miró, con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. «Entonces, vamos a comer». Ella lo abrazó, y en ese abrazo, sintió que algo dentro de ella se sellaba para siempre. No era solo que lo había salvado. Era que él, a su manera, también la estaba salvando a ella. Pero la paz era frágil. Esa noche, mientras preparaba una infusión con hierbas secas, Lyra, la anciana, se sentó junto a ella. «El niño te llama, mamá, en sueños», dijo, sin preámbulos. «Lo escuché anoche. 3 veces». Elina bajó la mirada, conmovida. «Y eso, está bien, en nuestra lengua, hay una palabra antigua Nurakel. Significa, madre por el alma. No es un título que se otorgue, es uno que se gana con actos, noche tras noche». Hizo una pausa, mirando el fuego. «Tú ya lo eres». Pero el consejo aún duda. Y la viuda, no ha terminado. Como si el destino hubiera escuchado esas palabras, al día siguiente, mientras Elina enseñaba a Tano a distinguir setas comestibles, un grito agudo rompió el aire. «Tano». Era la voz de la viuda. «Ven aquí». El niño se detuvo, paralizado. Miró a Elina, luego a la mujer que lo señalaba con el dedo como si fuera una posesión perdida. «No», dijo, en voz baja. «Yo me quedo con mi mamá». La viuda avanzó con paso firme, los ojos ardiendo. «No sabes lo que dices, niño. Ella no es nadie. Yo soy la sangre de tu padre. Yo soy tu verdadera familia». Elina se puso de pie, colocándose entre ellas. «No lo confundas, señora», dijo, con voz serena pero firme. «La familia no es solo sangre. Es quien te abraza cuando tiemblas. Es quien te da su último bocado de pan. Es quien te llama por tu nombre, y no por lo que puedes darle». La viuda apretó los labios, pero antes de que pudiera responder, Tano corrió hacia Elina y la abrazó por la cintura, enterrando el rostro en su túnica. «Ella es mi mamá», gritó, con la voz quebrada. «Y no me iré». En ese momento, Kael apareció. Había visto todo. «Basta», dijo, con autoridad. «El niño ha hablado. Su corazón ha elegido. Y en esta tribu, el corazón no se obliga, se escucha». La viuda lo miró, herida, pero no discutió. Se dio la vuelta y se alejó, con la espalda rígida como una rama a punto de quebrarse. Esa noche, mientras todos dormían, Elina velaba junto al fuego. Tano se removió en su sueño y murmuró, casi sin voz, «Mamá». Ella se acercó, acariciándole el cabello. «Estoy aquí, pequeño sol». «No me dejes», susurró él, aún dormido. «Prométeme que nunca te irás». Las lágrimas brotaron sin permiso. Porque en ese momento, Elina comprendió que ya no tenía miedo de amar. Ni de perder. Porque amar a Tano no era un riesgo, era su destino. Y si el mundo entero se congelaba mañana, ella seguiría siendo su fuego. Pero en la distancia, en lo alto de una colina, una figura oscura observaba el campamento. No era de la tribu. Llevaba una capa negra, y en su mano, un cuervo posado en silencio. El peligro no había pasado. Solo se había escondido, esperando el momento para atacar. De ríos que guardan secretos, de estrellas que velan por los niños perdidos. «¿Por qué me cuentas esas cosas, mamá?», le preguntó una noche, mientras se acurrucaba bajo las pieles. «Porque algún día», dijo ella, acariciándole la frente, «tendrás que caminar solo. Y quiero que sepas que el mundo no es solo frío y hambre,
también es belleza. Y si aprendes a verla, nunca estarás solo. Él la miró con esos ojos que ya no eran los de un niño perdido, sino los de un alma antigua en un cuerpo pequeño. Pero yo no quiero caminar solo, susurró. Quiero caminar contigo. Elina sonrió, pero su corazón se apretó como una mano helada. Porque sabía que la vida no siempre da lo que el corazón desea. A veces, solo da lo que el alma necesita. Al día siguiente, Kael la buscó junto al arroyo donde lavaba pieles. Quiero que enseñes a los niños, dijo, sin rodeos. No solo a sobrevivir. A mirar. A escuchar. A entender que la tierra no es enemiga, es madre. Ella lo miró, sorprendida. ¿Por qué yo? Porque tú no ves la tierra como algo que se toma, respondió él. La ves como algo que se cuida. Y eso, es raro. Incluso entre nosotros. Así comenzó su nueva tarea. Bajo la sombra de la roca partida, con Tano siempre a su lado, Elina reunió a los niños más pequeños. Les mostró cómo leer las estrellas para orientarse, cómo tejer redes con raíces de sauce para atrapar peces pequeños, cómo distinguir las setas venenosas de las que curan la fiebre. Miren, dijo un día, sosteniendo una hoja con escarcha. El hielo no mata la hoja. Solo la obliga a dormir. Y cuando el sol vuelve, ella despierta más fuerte. Uno de los niños, una niña de ojos grandes llamada Mira, levantó la mano. Como nosotros, Elina asintió, con la garganta cerrada. Sí, pequeña. Como nosotros. Pero incluso en medio de esa calma frágil, la sombra seguía acechando. Una tarde, mientras recogía hierbas junto al límite del campamento, Bruño gruñó bajo, erizando el pelo del lomo. Elina se detuvo. Entre los árboles, vio algo caído, una pluma negra. Larga. Gruesa. De cuervo. Su sangre se heló. Corrió al campamento, sosteniendo la pluma como prueba. Encontró a Kael junto al fuego del consejo. Están cerca, dijo, sin aliento. Lo sentí. Y Bruño también. Kael tomó la pluma, la observó largo rato. No es solo un cuervo, dijo al fin. Es el símbolo del Señor de las tierras secas. Quiere lo que tenemos. Y no volverá a pedir, vendrá a tomar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Elina, con la voz temblando. Prepararnos, respondió él, con mirada de acero. Pero tú no. Lucharás. Tú protegerás lo que más importa. A Tano, no a la semilla. A la memoria. A todo lo que has enseñado. Si caemos, tú seguirás. Con los niños. Con el fuego. Esa noche, Elina no durmió. Sentada junto a Tano, lo miró dormir, memorizando cada rasgo de su rostro, como si temiera que el alba se lo llevara. No te perderé, murmuró, acariciando su mejilla. Ni a ti. Ni a lo que hemos construido. Pero en el viento, ya se escuchaba el galope distante de cascos. Y esta vez, no había consejo que pudiera detener lo que venía. Solo Elina ya estaba despierta. Sentada junto a la entrada de la tienda, con Bruño a su lado y los ojos fijos en el horizonte, donde el cielo se teñía de rosa pálido. En sus manos sostenía el cuchillo de hueso que había traído desde su aldea, el mismo que usaba para cortar raíces, y que ahora, por primera vez, imaginaba usándolo para defender. ¿Tienes miedo?, preguntó una voz suave a su espalda. Se volvió. Era Tano, descalzo, con los ojos aún hinchados de sueño, pero alerta. Demasiado alerta para un niño. Sí, respondió ella, sin mentir. Pero no de ellos. Tengo miedo de perderte. Él se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Entonces no me sueltes, dijo. Prométeme que no me soltarás. Antes de que pudiera responder, un grito agudo rasgó el aire. Jinetes. Todo el campamento estalló en movimiento. Hombres corriendo con lanzas, mujeres empujando carros hacia el interior del círculo, niños siendo arrastrados al refugio de las rocas. Kael apareció frente a Elina, con una armadura de cuero endurecido y el tambor del jefe colgando a su espalda. Llévalos al túnel.
gritó, señalando a los niños. Todos. Ahora. Y tú, yo detendré el frente. Ve. Confío en ti. Ella sintió, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. Tomó a Tano de la mano y corrió hacia el grupo de niños que ya se agolpaba cerca de la grieta en la roca partida, un túnel estrecho que solo los pequeños podían atravesar, que conducía a una cueva oculta en el interior de la montaña. «Sigan a Mira», gritó, empujando a la niña más grande al frente. «Ella sabe el camino». «¿Pero tú no vienes?», gritó Tano, aferrándose a ella con desesperación. «Tengo que asegurarme de que todos entren», respondió, con la voz rota. «Ve. Corre. Y no mires atrás». Él negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No sin ti». En ese momento, Bruño ladró con furia. Un jinete había cruzado la línea defensiva. Galopaba directo hacia ellos, con una lanza en alto y los ojos vacíos de humanidad. Elina empujó a Tano hacia la grieta. «Ve. Ahora». Él dudó un segundo, y luego, con un sollozo desgarrador, desapareció en la oscuridad. Elina se volvió, colocándose frente a la entrada del túnel, con el cuchillo en una mano y una rama afilada en la otra. Bruño gruñía a su lado, los colmillos al descubierto. El jinete se detuvo a pocos metros. No era el líder. Solo un sicario. Pero sus ojos tenían la misma crueldad que los del consejo que la expulsó años atrás. «Muévete, mujer», dijo, con voz áspera. «No quiero matarte. Solo al niño». «No hay niño aquí», mintió ella, con la voz temblando pero firme. «Solo piedra y viento». Él sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Entonces morirás por nada». Espoleó su caballo. Pero antes de que la lanza bajara, un grito resonó desde la cima de la roca. «¡Alto!». Cael. De pie sobre el filo de la piedra, con el tambor en una mano y una antorcha encendida en la otra. Detrás de él, una docena de guerreros con arcos tensos. «Este lugar está protegido por el espíritu de la tierra», dijo Cael, con voz que retumbó como trueno. «Y por el fuego de una madre. Si tocas a esa mujer, quemaré tus huesos hasta que ni los cuervos los quieran». El jinete dudó. Miró a Elina, luego a Cael, luego al túnel oscuro. Y con un gruñido de frustración, dio media vuelta y galopó de regreso. El ataque había sido una prueba. Una advertencia. Pero no el final. Cuando todo estuvo en calma, Elina se desplomó de rodillas, temblando. Cael bajó y se arrodilló frente a ella. «Los niños están a salvo», dijo. «Gracias a ti». Ella no respondió. Solo miró el túnel, con los ojos llenos de lágrimas. «Él me dejó ir», susurró. «Aunque no quería». «Porque confía en ti», dijo Cael. «Porque sabe que tú eres su verdadero hogar». Esa noche, cuando los niños salieron del túnel, Tano corrió hacia ella y la abrazó con tanta fuerza que le faltó el aire. «No vuelvas a pedirme que me vaya», dijo, con la voz ahogada. «Nunca más». «No lo haré», prometió ella, besando su frente. «Porque ahora sé algo, no soy su refugio, soy su raíz». Y en la oscuridad, mientras el fuego volvía a encenderse en el campamento, Elina comprendió que ya no era la mujer expulsada por no tener hijos. Era la madre que el mundo necesitaba. Había cambiado, no era el campamento, era la mirada de la gente hacia Elina. Ya no la veían como la extraña del sur, la estéril, la huérfana de nombre. Ahora, cuando caminaba entre las tiendas, las mujeres le ofrecían raíces asadas, los ancianos asentían con respeto, y los niños corrían a su lado como si fuera el sol que los guiaba. Incluso la viuda, desde lejos, la observaba en silencio, sin odio, pero sin rendirse aún. Fue en ese clima de frágil reconciliación que Cael convocó al consejo completo. No en la noche, sino al mediodía, bajo el ojo abierto del sol. Elina fue llamada, no como testigo, sino como parte. «Hoy no debatiremos quién merece», dijo Cael, de pie sobre una roca baja, con su capa de lobo ondeando. «Hoy reconoceremos quién ya ha dado». Todos miraron a Elina,
que permanecía junto a Tano, con las manos entrelazadas como si temiera que el viento los separara otra vez. Durante la invasión, continuó Kael, los guerreros defendieron los límites. Pero tú, Elina, defendiste el corazón. El futuro. Y eso, no se mide en lanzas, sino en vidas que siguen latiendo. Un murmullo de asentimiento recorrió el círculo. Pero entonces, la viuda se levantó. Defender no es lo mismo que pertenecer, dijo, con voz baja pero firme. Ella no conoce nuestros ritos. No entiende nuestras leyes. ¿Cómo puede ser madre de un hijo del jefe si no puede guiarlo en su herencia? Tano apretó la mano de Elina, como si quisiera responder por ella. Pero ella lo detuvo con una mirada suave. No conozco sus ritos, admitió Elina, levantando la voz sin miedo. Pero conozco el dolor. Conozco el hambre. Y conozco lo que es amar a alguien que el mundo dice que no merece amor. Si eso no es herencia, entonces no sé qué lo es. Un silencio profundo cayó sobre el campamento. Hasta el viento pareció detenerse. Kael la miró largo rato. Luego, descendió de la roca y caminó hasta ella. Se arrodilló frente a Tano. ¿Quieres que ella sea tu madre ante la tribu?, preguntó, con voz suave pero clara. No solo en el fuego de la noche, sino en el nombre que llevarás toda tu vida. Tano no dudó. Miró a Elina, con los ojos brillantes, y asintió. Sí, dijo. Porque ella me vio cuando nadie más lo hizo. Y me llamó, pequeño sol. Y desde entonces, el frío no me ha vencido. Kael se levantó y se volvió hacia todos. Entonces así será. Hoy, ante el sol y la piedra, reconocemos a Elina no como huésped, sino como Nurakel, madre del alma. Y su nombre será tejido en la historia de este pueblo. Un clamor suave se alzó. No de júbilo, sino de aceptación. De sanación. Pero en medio de ese momento sagrado, una sombra se movió al borde del campamento. Una figura envuelta en una capa oscura, con el rostro oculto. No era de los jinetes. No era de la tribu. Solo observaba, y luego desapareció entre los árboles. Esa noche, mientras el fuego del consejo aún ardía, Elina se sentó con Tano bajo las estrellas. ¿Tienes miedo de que cambie algo?, preguntó él, acariciando el colgante de hueso. No, respondió ella. Porque ya no importa lo que digan los demás. Tú ya me nombraste madre, y eso es más fuerte que cualquier consejo. Él sonrió, y en su sonrisa, Elina vio el futuro, no un futuro sin peligros, pero uno donde no estarían solos. Sin embargo, en lo más profundo de su pecho, una inquietud persistía. Porque el extraño de la capa oscura no buscaba guerra, buscaba algo más antiguo. Algo que tenía que ver con el colgante de Tano. Con la roca partida. Con una promesa allí, sentado solo bajo un abeto, estaba Tano. No dormía. Tenía el colgante de hueso en las manos, girándolo una y otra vez, como si buscara una respuesta escondida en sus grietas. ¿No puedes dormir?, preguntó ella, acercándose sin hacer ruido. Él no se sobresaltó. Como si supiera que ella vendría. Escuché voces, dijo, sin mirarla. Voces dentro de la piedra. Cuando cerré los ojos, vi a un hombre con ojos como los míos. Me dijo, el fuego no es tuyo. Es prestado. Elina se sentó a su lado, el corazón golpeándole con fuerza. Eran solo sueños, pequeño sol. ¿Y si no lo son?, preguntó, al fin mirándola, con los ojos llenos de una duda que no debería existir en un niño. ¿Y si soy de alguien más, y si tú, no eres mi verdadera mamá? La pregunta le atravesó el pecho como una espina helada. No de dolor, sino de miedo. Porque ella había temido eso desde el primer día que un lazo de sangre, invisible pero real, lo arrastrara lejos de sus brazos. Escúchame, dijo, tomándole las manos con suavidad. No sé quién era ese hombre. No sé de dónde vienes. Pero sé esto: cuando estaba solo en la nieve, el mundo entero te dio la espalda, excepto yo. Y tú, con tu pequeño corazón, me llamaste mamá. Eso no fue casualidad. Fue elección. Tu elección. Y la mía. Él bajó la vista,
lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Pero, ¿y si tengo que irme, entonces iré contigo?, respondió ella, sin dudar. Porque ser madre no es un título que se da en un consejo. Es una promesa que se vive cada día. Y yo ya la hice. En ese momento, un crujido suave sonó entre los árboles. Bruño gruñó, alerta. Elina se puso de pie, colocándose delante de Tano. ¿Quién anda ahí? Una figura emergió lentamente de la sombra. Era el hombre de la capa oscura. Pero esta vez no se escondía. Se detuvo a pocos pasos, y con un movimiento lento, se quitó la capucha. Era anciano. Su rostro surcado por arrugas profundas, sus ojos claros como el hielo de primavera. En su cuello colgaba un colgante idéntico al de Tano. No vengo a llevártelo, dijo, con una voz que parecía hecha de viento y raíces. Vengo a recordarle quién es. Elina apretó la mano de Tano, pero no retrocedió. ¿Quién eres tú? Fui el guardián del último jefe antes de Raún. El abuelo de este niño. Y desde que la tribu lo perdió en la tormenta, he caminado buscándolo. No para arrebatártelo a ti, sino para devolverle su historia. Tano lo miraba con ojos redondos, como si en ese rostro extraño reconociera algo dormido. Eres, mi abuelo. El anciano asintió, con una lágrima en el rabillo del ojo. Tu nombre verdadero no es Tano. Es Kaelen. El que vuelve del frío. Y el colgante que llevas, es la llave de la cámara de los susurros, bajo la roca partida. Solo el heredero puede abrirla. Elina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No por celos. No por miedo a perderlo. Sino por la inmensidad de lo que eso significaba. Tano no era solo un niño huérfano. Era el último eslabón de una línea sagrada. Y con eso, venía un destino que ella no podía protegerle. ¿Qué hay en esa cámara?, preguntó, con voz temblorosa. El anciano la miró, y por primera vez, sus ojos no la juzgaron. La vieron. La semilla del primer fuego. El juramento de los jefes. Y la verdad sobre por qué el invierno se ha vuelto eterno. Tano miró a Elina, buscando permiso. Ella respiró hondo. Y luego, con una sonrisa trémula, asintió. Ve, dijo. Pero recuerda, seas quien seas, siempre serás mi pequeño sol. Él asintió, y dio un paso hacia el anciano, pero antes de irse, se volvió y la abrazó con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Volveré, susurró. Y traeré respuestas. Para los dos. Mientras los veía desaparecer entre los árboles, Elina no lloró. Porque sabía que esto no era un adiós. Espera. Porque en su pecho, una certeza latía con más fuerza que el miedo. Él regresaría. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Kael fue quien la encontró al tercer amanecer, sentada junto al río, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, mirando el agua como si pudiera ver a través de ella. No estás sola, dijo, sin acercarse demasiado. Aunque lo sientas. Ella no levantó la vista. ¿Y si ya no es el mismo cuando vuelva? ¿Y si lo que descubra allí abajo lo aleja de mí para siempre? Entonces, respondió Kael, con voz suave, no era tuyo para retener. Pero si vuelve, será porque te eligió de nuevo. Y eso es más fuerte que cualquier sangre. Elina lo miró por fin. Sus ojos estaban hinchados, pero secos. Ya no tenía lágrimas. Solo determinación. ¿Por qué me defiendes?, preguntó. Tú, que perdiste a tu madre siendo niño, deberías entender mejor que nadie que la verdadera familia es la que nace contigo. Kael se sentó a su lado, sin responder de inmediato. Miró el río, como si también buscara respuestas en su corriente. Mi madre no murió, dijo al fin, con voz baja. Fue expulsada. Por no dar hijos varones. Igual que tú. Elina se quedó sin aliento. Nunca lo supe, nadie lo sabe. Solo mi abuelo. La tribu creyó que murió en el parto. Pero él la envió lejos, para protegerla. Y me criaron con mentiras. Hizo una pausa, apretando los puños. Por eso, cuando vi cómo mirabas a Tano,
vi lo que mi madre nunca pudo darme: amor sin condiciones. Elina bajó la cabeza, conmovida. Entonces, ¿entiendes por qué no puedo soltarlo? Entiendo por qué no deberías, dijo Kael. Porque el mundo ya les quitó demasiado a los dos. En ese momento, un aullido agudo resonó desde la base de la roca partida. No era de lobo. Era de cuervo. Pero no uno cualquiera. Era el mismo graznido que había marcado la llegada de los jinetes. Kael se puso de pie de un salto. Están de vuelta. No eran jinetes esta vez. Eran sombras. Decenas de figuras envueltas en capas negras, avanzando en silencio desde el este, como una marea oscura que se tragaba la nieve a su paso. Al frente, el mismo hombre de la cicatriz en la boca, pero ahora con algo más en las manos: una antorcha negra, cuya llama no era roja, sino azul, helada. ¿Quieren la cámara?, gritó Kael, corriendo hacia el campamento. Sabían que el heredero volvería. Elina se levantó, el corazón latiendo como un tambor de guerra. No tenía armas. No tenía ejército. Pero tenía algo más poderoso. Corrió hacia su tienda, tomó el hatillo que había traído desde su aldea, el que contenía la estatuilla de la Virgen de la Esperanza, el cuchillo de hueso, y la manta de su madre, y lo ató a su espalda. Luego, con voz que resonó más fuerte de lo que creía posible, gritó: «Todos a la roca. Defendamos lo que es nuestro». Las mujeres empujaron a los niños hacia el túnel. Los ancianos formaron un círculo con sus bastones. Los guerreros alzaron lanzas. Pero Elina no se unió a ninguno. Corrió hacia la entrada de la cámara de los susurros, una grieta apenas visible en la base de la roca, cubierta de musgo y runas antiguas. Sabía que Tano estaba allí abajo. Y si los invasores entraban, no encontrarían solo un niño. Encontrarían el alma de un pueblo. Se arrodilló frente a la grieta, colocó las manos sobre la piedra helada y cerró los ojos. «Vuelve, pequeño sol», susurró. «Porque el fuego te necesita». Y en ese instante, desde lo profundo de la tierra, un resplandor dorado comenzó. A la antorcha azul del líder parpadeó, como si el fuego dorado la hubiera herido. «No puede ser», gritó, con la voz quebrada por el pánico. El fuego primordial estaba extinto. Kael llegó a su lado, con el arco en mano y los ojos fijos en la grieta. «¿Qué está pasando? Él está dentro», dijo Elina, con una certeza que le quemaba el pecho. «Y algo lo ha despertado». Bajo tierra, en la cámara de los susurros, Tano, Kaelen, sostenía el colgante de hueso frente a una pared de piedra tallada con símbolos antiguos. El anciano estaba a su lado, con los ojos cerrados, murmurando una oración en una lengua olvidada. «Solo tú puedes completar el círculo», dijo el anciano. «Porque no eres solo sangre del jefe, eres el último que conoce el verdadero nombre del fuego». Tano cerró los ojos. Recordó las noches junto a Elina, las historias bajo las estrellas, la canción de la luna y el río. Y entonces, con una voz que no era del todo suya, pronunció una palabra que nunca había escuchado, pero que su alma reconoció: Ailanur. La pared se abrió. Detrás, no había oro ni armas. Solo una pequeña llama, dorada y eterna, ardiendo en el centro de una vasija de piedra negra. La llama no consumía. Solo brillaba. Y al hacerlo, enviaba ondas de calor a través de las raíces de la montaña, hacia el mundo exterior. «Esta es la semilla del equilibrio», dijo el anciano, con lágrimas en los ojos. «Mientras arda, el invierno no será eterno. Pero si alguien la apaga, el frío se tragará todo». En ese momento, un estruendo sacudió la cámara. Los invasores habían comenzado a golpear la entrada. «Tenemos que salir», gritó Tano. «No», dijo el anciano, poniéndole una mano en el hombro. «Tú debes proteger la llama. Yo detendré a los que vienen». «No». Tano lo abrazó. «No me dejes solo». «No estás solo», respondió el viejo, con una sonrisa triste. «Nunca lo has estado. Tu madre del fuego te espera arriba». Y ella ya encendió su propia llama. Mientras tanto, afuera, Elina se colocó frente a la grieta, con los brazos abiertos,
como si con su solo cuerpo pudiera detener a un ejército. No pasarán. Gritó, con la voz rota pero firme. Lo que hay aquí no es poder, es memoria. ¿Y ustedes ya la olvidaron? El líder de los invasores avanzó, con la antorcha azul en alto. La memoria no alimenta a los hambrientos, mujer. Solo el control lo hace. Y ese fuego, será nuestro. El fuego no se posee. Respondió Elina. Se cuida. Se comparte. Se ama. Y en ese instante, como si el mundo la hubiera escuchado, la grieta se iluminó desde dentro. Una figura pequeña emergió, cubierta de polvo dorado, con los ojos brillando como brasas vivas. ¡Mamá! Gritó Tano, corriendo hacia ella. Elina lo abrazó con toda su alma, como si pudiera fundirse con él. ¿Estás bien? Sí, dijo él, sin soltarla. Y traje algo contigo. Le mostró la vasija de piedra negra, con la llama dorada ardiendo en su interior. Los invasores retrocedieron, temerosos. Incluso la antorcha azul se apagó con un chasquido. Kael se acercó, asombrado. ¿Qué es eso? Es el corazón del mundo, dijo Tano. Y dice que, el invierno terminará cuando el amor vuelva a ser ley. El líder, furioso, alzó su espada. Entonces lo destruiré. Pero antes de que diera un paso, un rugido ancestral salió de la tierra. La roca partida tembló. Y de sus grietas, no salió lava, sino raíces. Raíces luminosas que envolvieron a los invasores, no para lastimarlos, sino para contenerlos, como si la montaña misma dijera, basta. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier batalla. Elina miró a Tano, luego a la llama, y finalmente al cielo, donde las nubes comenzaban a romperse, dejando pasar los primeros rayos de sol verdadero en meses. «Lo lograste», susurró. «No», dijo él, apoyando la cabeza en su pecho. «Lo logramos». Y en ese momento, mientras el fuego primordial latía entre ellos, Elina supo que ya no era la campesina expulsada por no tener hijos. Nadie celebraba aún. Todos miraban, en silencio, la pequeña vasija de piedra negra que Tano sostenía con ambas manos, la llama dorada parpadeando suavemente, como si respirara al ritmo de sus corazones. Kael se acercó, pero no tocó la llama. Solo se arrodilló frente a Tano. ¿Qué debemos hacer con ella? Tano lo miró, luego a Elina, como si buscara en sus ojos la respuesta correcta. No es ella, dijo al fin. Es nosotros. La llama no se guarda, se comparte. Antes de que alguien pudiera responder, una figura se abrió paso entre la multitud. Era la viuda. Sus ojos, antes duros como el granizo, estaban llenos de lágrimas. Se detuvo frente a Elina y, sin decir una palabra, se arrodilló. No ante la llama. Ni ante el jefe. Sino ante ella. Perdóname, susurró, con la voz quebrada. Creí que el amor era sangre. Pero tú me mostraste que es entrega. Y yo, no supe verlo. Elina la miró largo rato. No con rencor. Ni con triunfo. Solo con cansancio, y compasión. Levántate, dijo, tendiéndole la mano. No hay perdón donde no hay odio. Solo hubo dolor. Y el dolor nos ciega a todos. La viuda tomó su mano. Y en ese gesto, algo se selló entre las mujeres del campamento, no una jerarquía, sino una alianza. Pero el momento de paz fue breve. Desde el borde del claro, los invasores, aún envueltos en las raíces luminosas, observaban con ojos de hambre no saciada. Su líder, con la espada caída y la antorcha apagada, alzó la voz: ese fuego no puede quedarse aquí. Las tierras del sur se están muriendo. Sin él, millones perecerán. Elina lo miró. Y por primera vez, no vio un enemigo. Vio un hombre desesperado. ¿Millones? Preguntó. ¿O solo los que mandas tú? Él bajó la mirada. No miento. El sur, ya no llueve. Los ríos son polvo. Los niños, su voz se quebró. Los niños nacen muertos. Un murmullo recorrió la tribu. Incluso Kael frunció el ceño.
Tano miró a Elina, con los ojos llenos de una pregunta silenciosa, y si tiene razón ella respiró hondo. Luego, caminó hasta el líder cautivo y se arrodilló frente a él. Si lo que dices es verdad, entonces este fuego no es de nadie. Es de todos. No. Interrumpió Kael. Si lo llevamos al sur, ¿quién garantiza que no lo usará para dominar? Nadie, respondió Elina. Pero si lo guardamos solo para nosotros, seremos iguales a él. El fuego no es poder. Es responsabilidad. Se volvió hacia Tano. ¿Qué dice la llama? El niño cerró los ojos, apoyando la frente en la vasija. Dice, que debe viajar. Que el equilibrio no es un lugar. Es un acto. Y que, abrió los ojos, mirando a Elina. Que tú debes llevarla. Yo, sí. Porque tú no la quieres para ti. Solo para que arda. Un silencio sagrado cayó sobre todos. Incluso el viento pareció contener el aliento. Kael se acercó, con los ojos brillantes. Entonces iré contigo. No, dijo Tano. Esta vez, no es una guerra. Es una curación. Y las curaciones, necesitan madres, no guerreros. Kael asintió, con una sonrisa triste. Entonces irás con Bruño. Y con la bendición de esta tierra. Esa noche, mientras preparaba su atillo, Elina se sentó junto a Tano bajo las estrellas. ¿Estás seguro? Sí, dijo él, apoyando la cabeza en su regazo. Porque ahora. Sé que no me pierdo si tú caminas. Aunque sea lejos. Ella lo abrazó, con el corazón partido y entero al mismo tiempo. Volveré, susurró. Cuando el fuego haya sanado lo que deba sanar. Y yo te esperaré, dijo él. Porque ya no soy solo el hijo del jefe. Soy el hijo de la mujer que me llamó, pequeño sol. Al amanecer, Elina partió. No con un ejército. No con riquezas. Solo con la vasija de fuego, Bruño a su lado, y la promesa de que el amor verdadero no conoce fronteras. Detrás de ella, el campamento la veía ir, no con tristeza, sino con esperanza. Porque esta vez, no era una mujer expulsada. Incluso el perro sintiera el peso de la desolación. La vasija de fuego, envuelta en pieles suaves y atada con cuerdas de raíz, latía suavemente contra su espalda. No emitía calor abrasador, pero sí una tibieza constante, como un latido compartido. Cada noche, al hacer fuego, no con leña, sino con una chispa de la llama primordial, Elina sentía que el mundo a su alrededor respiraba un poco más. Al séptimo día, llegó a las primeras aldeas del sur. No había gritos de niños. No había cantos de mujeres. Solo silencio, y miradas vacías tras ventanas rotas. Una anciana, sentada en los escalones de una casa derruida, la vio llegar y alzó una mano temblorosa. «¿Eres tú, la que trae el fuego?» Elina asintió, acercándose. «Sí. Y no vengo a gobernar. Vengo a compartir». La anciana la miró largo rato. Luego, con lágrimas en los ojos, señaló el centro del pueblo. «Allí enterramos a los últimos niños. Bajo la piedra seca. Si tu fuego es verdadero, que les dé paz». Elina caminó hasta la piedra, una losa plana sin nombre, cubierta de polvo. Se arrodilló, destapó la vasija, y con las yemas de los dedos, tomó una chispa dorada y la dejó caer sobre la tierra. No hubo explosión. No hubo milagro visible. Pero al día siguiente, una raíz verde asomó entre las grietas de la piedra. Las mujeres del pueblo salieron de sus casas. Los hombres dejaron sus herramientas oxidadas. Y por primera vez en años, alguien plantó una semilla. Esa noche, mientras Elina descansaba bajo un cobertizo medio derruido, el líder de los invasores, ahora sin armas, sin capa, solo con los ojos de un hombre que ha visto el fin, se acercó. «No creí que vendrías», dijo, con voz ronca. «Tampoco yo», respondió ella. Pero el fuego no me dejó dudar. Él se sentó a su lado, mirando la vasija. «Mi nombre es Darían. Y mi pueblo, no quería conquistar. Quería sobrevivir». «Lo sé», dijo Elina. «Por eso vine».
Porque nadie merece morir solo por nacer en el lugar equivocado. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. No eran amigos. Pero ya no eran enemigos. Al alba, Darían la guió hasta el corazón de las tierras secas, una ciudad de barro agrietado, donde los pozos estaban vacíos y los templos, derruidos. En la plaza central, una multitud esperaba. No con armas. Con manos vacías. Con ojos hambrientos de esperanza. Elina subió a la piedra del antiguo altar, con la vasija en alto. Este fuego no es mío, dijo, con voz clara. No es de mi tribu. No es de vuestro jefe. Es del mundo. Y solo arde, cuando se comparte. Tomó un puñado de ceniza del suelo y lo mezcló con una chispa de la llama. Luego, la dejó caer sobre una grieta en la tierra. Durante horas, nada sucedió. La gente comenzó a murmurar. Algunos se dieron la vuelta. Pero Elina no se movió. Y entonces, un crujido. La tierra se abrió, no con violencia, sino con ternura. Y de su interior brotó un hilo de agua cristalina. Los gritos de asombro se alzaron como pájaros liberados. Las mujeres corrieron a tocar el agua. Los niños, flacos y callados, se arrodillaron junto al arroyo emergente y bebieron con las manos temblorosas. Darían se acercó a Elina, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo sabías que funcionaría? No lo sabía, respondió ella, mirando el cielo por primera vez azul en meses. Pero el fuego, me dijo que confiara. Esa noche, mientras el pueblo celebraba con cantos suaves y pan de raíces recién horneado, Elina se sentó sola en el borde del nuevo manantial. Bruño se acostó a sus pies. La vasija, a su lado, brillaba con una luz más suave, como si estuviera cansada, pero satisfecha. Sabía que su viaje no había terminado. Había más tierras secas. Más corazones congelados. Más niños que nunca habían oído la palabra mamá. Pero también sabía algo más, que ya no caminaba sola. Pero Elina no se detuvo. La vasija de fuego, aunque más tenue, seguía latiendo. Y su llamado no era solo para un pueblo, era para todos. Una mañana, mientras preparaba su hatillo para partir hacia el oeste, Darían la detuvo. No tienes que ir sola, dijo, con una capa nueva sobre los hombros y los ojos ya no vacíos. Mi gente quiere acompañarte. No como soldados. Como guardianes. Como discípulos del fuego. Ella lo miró, sorprendida. Discípulos, tú no trajiste solo agua, respondió él. Trajiste memoria. Nos enseñaste que el cuidado es más fuerte que el control. Y eso queremos sembrarlo con nuestras propias manos. Antes de que pudiera responder, un grupo de mujeres jóvenes se acercó. Entre ellas, una niña de ojos grandes, la misma que había bebido del manantial con manos temblorosas. Queremos aprender, dijo la niña, con voz firme. Queremos saber cómo escuchar a la tierra, como tú lo haces. Elina se arrodilló frente a ella. ¿Y por qué quieres eso? Porque cuando llegaste, por primera vez, alguien me miró y no vio un estorbo. Me vio. Y me llamó, niña del agua. Las lágrimas asomaron a los ojos de Elina. Porque en esa mirada, vio lo mismo que había visto en Tano, el milagro de ser reconocido. Entonces aprended, dijo, con voz suave pero firme. Pero no. Para poseer el fuego. Para servirlo. Así nació el círculo de las llamas compartidas. No era una tribu. No era un ejército. Era una red de mujeres y hombres que caminaban con semillas en los bolsillos, con cantos en los labios y con la certeza de que el amor práctico, el que siembra, el que abraza, el que espera, es la verdadera revolución. Pero mientras el sur florecía, una noticia llegó del norte. Un mensajero, con el rostro cubierto de polvo y los pies sangrantes, llegó al campamento al atardecer. La roca partida. Jadeó, cayendo de rodillas. El invierno vuelve. Más fuerte que antes. Las raíces se están marchitando, y la llama que Tano guarda, parpadea. Elina sintió como si el corazón se le detuviera. Tano, está bien, sí, dijo el mensajero. Pero dice que el fuego del sur debe regresar.
porque el equilibrio no es solo dar. También es recibir. Darian se acercó, con el rostro sombrío. ¿Vas a volver? Ella miró al horizonte, donde el sol se hundía como una promesa rota. No es que vaya a volver, es que nunca me fui. Porque el fuego no tiene norte ni sur. Solo tiene hogar, y el hogar es donde hay alguien que te espera. Esa noche, antes de partir, la niña del agua le entregó un pequeño saquito de tela. Son semillas de los primeros árboles que brotaron aquí, dijo. Llévalas a tu hijo. Que las plante donde el frío aún reina. Elina la abrazó, y en ese abrazo sintió que no era solo una madre, era un puente. Al alba, partió. No con un grupo, sino con Bruño y el saquito al pecho. La vasija, más brillante que nunca, parecía cantar en su espalda. Y mientras caminaba, una voz suave, como el susurro del viento entre las ramas nuevas, le llegó al corazón en hados, y los niños corrían entre surcos de colinabo y trigo silvestre. Pero lo que la detuvo en seco fue el árbol. En el centro del claro, donde antes solo había piedra y nieve, ahora crecía un joven abedul. Sus hojas, aún tiernas, brillaban con un dorado que no era del sol, era del fuego. Lo planté con las manos, dijo una voz tras ella. Se volvió. Tano. Ya no era el niño frágil que encontró en la nieve. Era un muchacho alto, con los hombros más anchos, la mirada más serena, pero los mismos ojos que la llamaban mamá en sueños. Corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza que la levantó del suelo. Sabía que vendrías, susurró, con la voz quebrada. La llama lo dijo. La tierra lo dijo. Y yo lo sentí. Elina lo apretó contra su pecho, aspirando su olor a pino y humo dulce. ¿Estás bien?, preguntó, apartándose solo para mirarlo. La llama, parpadeaba, admitió. Pero no por falta de poder. Por soledad. El fuego del sur necesitaba regresar. Porque el equilibrio no es dar sin recibir. Es dar, y dejar que te den también. Kael se acercó entonces, con la capa de lobo más desgastada, pero los ojos más en paz. La tierra ha cambiado, dijo. Ya no teme al invierno. Lo acoge, y lo transforma. ¿Y la viuda?, preguntó Elina. Ahora cuida el vivero, respondió Tano, sonriendo. Dice que si el fuego vino a sanar a los hombres, las mujeres deben sanar la tierra. En ese momento, un grupo de ancianos se acercó, liderado por Lira, la guardiana de las palabras. Hoy no es solo un regreso, dijo la anciana, con voz temblorosa. Es una coronación. Porque tú, Elina, no solo trajiste fuego, trajiste un nuevo nombre para la maternidad. ¿Coronación?, preguntó, sorprendida. Sí, intervino Kael. Antes, los jefes eran ungidos con sangre. Pero ahora, los corazones son ungidos con fuego. Y tú, eres la primera madre del viento del sur. Elina miró a Tano, buscando en su rostro una broma. Pero él asintió, con los ojos llenos de orgullo. Es tu título, dijo. Porque viniste del sur con el aliento del cambio. Y nos enseñaste que una madre no necesita un vientre, solo un alma dispuesta a arder por otro. Las lágrimas, esas que había reprimido durante tanto tiempo, brotaron libres. Yo solo hice lo que cualquier madre haría. Ahí está el milagro, dijo Lira. Porque no cualquiera puede hacerlo. Solo quien ama sin pedir nada a cambio. Esa noche, alrededor del fuego central, ahora alimentado con una mezcla de la llama primordial y la del sur, la tribu entera se reunió. No para jurar lealtad. Para agradecer. Y mientras las canciones subían al cielo estrellado, Elina se sentó con Tano bajo el abedul joven, con el saquito de semillas en las manos. Estas son de los primeros árboles que nacieron en el sur, dijo, entregándoselas. Plántalas aquí. Que el norte y el sur crezcan entrelazados. Él las tomó con reverencia. Volverás a irte, ella lo miró, con una sonrisa triste y verdadera. El fuego siempre camina. Pero esta vez, no me iré sola. Porque tú eres mi raíz. Y yo, soy tu viento. Y en el silencio que siguió, mientras el fuego dorado latía entre ellos, Elina supo ya no caminaba sola.
A su lado, Tano, ahora un joven de voz clara y manos sabias, enseñaba a los niños a leer las estrellas y a escuchar el latido de la tierra. Detrás de ellos, otros niños corrían, no solo los de la tribu, sino huérfanos rescatados de aldeas olvidadas, de guerras silenciosas, de inviernos que aún no habían conocido el fuego. Una mañana de primavera temprana, mientras Elina tejía una red con raíces de sauce junto al río, una niña pequeña se le acercó. No tendría más de 5 años, con el cabello enmarañado y los pies descalzos, pero los ojos brillaban con la misma hambre de pertenencia que una vez tuvo Tano. ¿Eres tú la mamá del fuego?, preguntó, con voz tímida. Elina dejó su labor y se arrodilló frente a ella. Soy Elina. ¿Y tú, cómo te llamas? La niña bajó la vista, jugando con el borde de su túnica raída. Nadie me ha dado nombre. Elina sintió un puñal en el pecho. Conocía esa sensación. La del vacío donde debería estar el amor. Entonces déjame darte uno, dijo, con suavidad. ¿Te gusta el río? La niña asintió. Entonces serás lira, como el canto del agua cuando encuentra su camino. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Y, serás mi mamá. Elina la tomó de las manos, mirándola con toda la ternura que años de pérdida y redención habían tejido en su alma. Si tú me dejas. La niña no dijo nada. Solo se lanzó a sus brazos, aferrándose como si temiera que el viento se la llevara. En ese momento, Tano apareció, con una sonrisa en los labios y un niño más pequeño montado a su espalda. Otra alma encontrada, dijo, dejando al niño en el suelo. ¿Dónde la hallaste?, preguntó Elina, acariciando el cabello de Lira. Al pie de la colina del este. Estaba cavando raíces, sola. Pero no lloraba. Solo miraba el sol, como si supiera que alguien vendría. Elina miró a Tano, y en sus ojos vio el reflejo de su propio pasado, y su futuro. ¿Tienes miedo de que nunca termine?, preguntó él, en voz baja. ¿De que siempre haya más niños perdidos? Sí, admitió. Pero también sé que mientras haya uno solo, tendremos que caminar. Él asintió, y luego, con una voz llena de emoción, añadió, entonces caminemos juntos. Porque tú me enseñaste que la maternidad no es un destino, es un camino que se construye con cada paso dado por otro. Esa noche, alrededor del fuego, Elina contó la historia de la campesina expulsada. No como una tragedia, sino como una semilla. Y mientras hablaba, Lira se acurrucó a su lado, y el niño nuevo se durmió con la cabeza en las rodillas de Tano. Kael, ya con canas en las sienes, la observó desde la sombra y susurró a Lira, ella no solo salvó a un niño. Salvó la idea de que el amor puede elegirse. Y en el cielo, las estrellas brillaban más fuerte, como si también recordaran el día en que una mujer sin hijos se negó a dejar que el mundo se congelara, y lo calentó con el fuego del alma. Elina caminaba sola por el sendero que tantas veces recorrió temblando, ahora con paso tranquilo, envuelta en una capa bordada con símbolos del sur y del norte. Bruño ya no la acompañaba, había partido en paz bajo el abedul, años atrás, pero su recuerdo latía en cada rastro de patas que ella imaginaba en la nieve. Se detuvo en el mismo claro donde, hace tanto tiempo, encontró a un niño medio congelado. Hoy, ese claro era un jardín sagrado. Allí crecían las primeras hierbas medicinales, sembradas por Lira, que ahora enseñaba a otras niñas a distinguir las raíces que curan del dolor. Más allá, el niño del este, ya no tan pequeño, practicaba lanzas de madera con otros muchachos, mientras Tano los miraba desde una roca, con los brazos cruzados y una sonrisa en los labios. Elina no los llamó. Solo los observó. Porque ya no necesitaba intervenir en cada paso. Había cumplido lo más difícil, enseñarles a caminar solos, sin olvidar de dónde venían. ¿Sigues contándoles la historia?, preguntó una voz tras ella. Era Kael. Años lo habían doblado, pero no quebrado. Sus ojos seguían siendo los de un jefe que aprendió a gobernar con el corazón. Siempre, dijo Elina. Porque si olvidamos de dónde venimos, olvidamos por qué cuidamos. Él asintió, mirando al horizonte. Hoy llegó un mensajero del sur. Dicen que el círculo de las llamas ha llegado hasta las costas. Hay aldeas que han dejado las armas, y han empezado a plantar juntas. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Elina.
No por tristeza. Por plenitud. Entonces, funcionó. Más de lo que imaginaste, dijo Kael. No creaste una tribu. Creaste una corriente. Y las corrientes, no se detienen. Permanecieron en silencio un largo rato, viendo cómo el sol descendía, tiñendo la nieve de dorado. ¿Tienes miedo?, preguntó él de pronto. ¿De qué? De que un día ya no estés. Y que el fuego se apague. Elina sonrió, con los ojos llenos de una paz que solo da quien ha amado sin condiciones. El fuego ya no depende de mí, Kael. Mira, señaló con la mano. Está en las manos de Lira. En la voz de Tano. En los surcos que siembran los niños. Yo solo fui la chispa. Ellos, son la llama. Él la miró largo rato. Luego, con una reverencia profunda, dijo, entonces, Madre del Viento del Sur, descansa. Porque tu obra ya no necesita tu sombra. Vive con luz propia. Esa noche, Elina se sentó junto al fuego central, rodeada no por silencio, sino por risas, cantos, el crujido de raíces secas y el murmullo de historias que se tejían como mantas. Tano se sentó a su lado, con una taza de infusión caliente. ¿Recuerdas la primera noche en la cueva?, preguntó. Me dijiste que el frío no ganaría. Y no ganó, dijo ella, acariciando su mano. Porque tú me diste el coraje para encender algo más grande que mi miedo. Él apoyó la cabeza en su hombro, como cuando era pequeño. Gracias por no soltarme. Gracias por llamarme, mamá, susurró ella. Porque en ese momento, nací de nuevo. Más allá del fuego, más allá de las tiendas, más allá de la roca partida, el mundo seguía su curso. Había guerras lejanas, inviernos crueles, corazones rotos. Pero también había semillas. Y manos que las plantaban. Y voces que, en la oscuridad, aún decían, ven. Hay fuego para ti. Y mientras Elina miraba las estrellas, las mismas que una vez la vieron caminar sola en la nieve, supo que su historia no terminaba. Solo cambiaba de manos. Porque la verdadera maternidad no es dar la vida. Es dar el valor para